sueño por la conquista del espacio nunca se detuvo. Gobiernos, agencias espaciales y millonarios excéntricos fantasean con la posibilidad de explorar nuevas formas de vida nunca antes conocidas por el hombre. Mientras tanto, peleas y el desarrollo de nuevas misiones presagian las ambiciones de las potencias en el siglo XXI. ¿Existe la posibilidad de que alguien se adueñe del territorio lunar? ¿Cuáles son los proyectos que despiertan sospechas? En este nuevo informe intentaremos descubrir qué se esconde sobre el lado oscuro de la Luna. Primero, un breve repaso. Durante la Guerra Fría, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo un capítulo aparte. En 1957 vio la luz una competencia que capturó la atención de todo el mundo y que tenía dos objetivos bien claros: llegar a la Luna y coronarse como líder global. El 20 de julio de 1969 todo cambió. Estados Unidos concretó sus máximas ambiciones y, en el marco de la misión Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en pisar la Luna. El final de la competencia llegó en 1975, momento en el que las agencias espaciales de ambos países trabajaron por primera vez en conjunto. Desde ese momento hasta hoy, todo se desarrollaba con cierta calma, pero algo sacudió el status quo. Los tiempos cambiaron y no solo agencias estatales de Estados Unidos y Rusia tienen la conquista del espacio en la mira. Desde la CNSA, la Agencia Espacial China, hasta empresas privadas como SpaceX, son varios los actores que buscan ampliar lo ya conocido por la humanidad. En 1993, la creación de la CNSA marcó un cambio y llevó adelante con éxito diferentes programas espaciales, incluyendo viajes tripulados. Entre sus últimas acciones destacadas están la misión Chang'e 4, la cual en 2019 realizó el primer aterrizaje suave de la humanidad en el lado oculto de la Luna, y la llegada de Zhurong a suelo marciano, que en 2021 concretó con éxito la primera experiencia china con vehículos exploradores en otro planeta. Pero el desarrollo y el avance de este tipo de programas despertó la polémica en suelo estadounidense. Las declaraciones del actual director de la NASA, Bill Nelson, acerca de las potenciales intenciones de China respecto a este campo no hacen más que confirmar las tensiones. Para Nelson, el más reciente deseo chino de desembarcar en la Luna esconde la posibilidad de que el gobierno de Pekín intente apropiarse unilateralmente del satélite. Mientras tanto, Space Exploration Technologies, la empresa de Elon Musk, es otro de los actores interesados en la nueva conquista del espacio. Su primer hito fue en 2008, cuando el Falcon 1 se convirtió en el primer vehículo en alcanzar la órbita, construido con financiamiento privado. Desde ese tiempo a esta parte, varias son las iniciativas de Musk, como las de los satélites Starlink, diseñados para brindar servicio de Internet, y los viajes tripulados que llevó adelante en conjunto con la NASA. Hoy, uno de los proyectos más ambiciosos de SpaceX es el de la conquista de Marte en el año 2040, construyendo naves interplanetarias capaces de transportar hasta 100 personas. De todos modos, todavía no hay más precisiones que las declaraciones brindadas por parte del empresario, ni tampoco están establecidos los objetivos de las tripulaciones. Entonces, ¿cuáles son los próximos movimientos de uno y de otro lado? Por un lado, Estados Unidos planea reeditar la hazaña de Armstrong y Aldrin y proyecta poner un pie en Marte. Por el otro, China está decidida a crear una base en la Luna, en conjunto con la Agencia Espacial Rusa, con el objetivo de buscar y explotar recursos naturales en el satélite. En 2023, la NASA pretende poner en marcha el programa Artemis II y poder llevar adelante un nuevo alunizaje entre 2024 y 2025, que según autoridades de la agencia promete ser el más diverso de la historia. Mientras tanto, la CNSA continuará con el desarrollo de la nueva base lunar, ubicada en el polo sur de la Luna, la cual adelantó su construcción para el 2027 y que promete contar con un novedoso sistema de energía nuclear capaz de generar hasta 1 megawatt de energía por año. Sin embargo, la falta de precisiones oficiales sobre el tema siembra sospecha en el campo espacial. La nueva carrera espacial ya está en marcha y nadie oculta sus intenciones de ganarla. ¿Será la humanidad testigo de un nuevo alunizaje? ¿Podrá llevar adelante Musk su sueño de colonizar Marte en 2040? ¿Quién será el ganador de esta nueva edición? Bueno, amigos de YouTube, hasta acá llegamos. Si les gustó este video, denle like, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Yo soy Lola Barón y nos vemos la próxima.